comenzar el estudio de hoy. Padre, gracias por esta oportunidad de estudiar tu palabra con libertad. Gracias porque eres bueno. Nos abres la puerta de estudiar el Evangelio y que tu palabra toque nuestro corazón. Eso es algo que solo tu Espíritu Santo puede hacer. Y rogamos que eso ocurra el día de hoy. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, empezamos y voy a compartir pantalla y vamos a recordar lo que vimos la semana pasada. La semana pasada hemos empezado a ver las consecuencias eternas del pecado, es decir, el resultado del pecado en nuestras vidas, pero en forma eterna, que tiene trascendencia eterna. La primera cosa que vimos es la desaprobación divina. Y naturalmente desaprobados por Dios, no podemos entrar al reino de los cielos de ninguna manera. Hay que corregir, perdón, hay que corregir ahí lo que dice, dice desaprobación. Ah, mira, es cierto. Sí. Muy cierto, hay que cambiarlo. El día de hoy vamos a ver el punto número 2. La semana pasada yo escribí culpa y ustedes en los cuadros que tienen aparece como culpa, pero yo no me sentía cómodo con ese término porque en realidad estamos hablando de culpabilidad. Somos culpables ante Dios por nuestros pecados. Somos culpables ante Dios por nuestros pecados. Cuando hablamos de culpa, nos hace pensar en ese sentimiento o ese dolor interno por haber cometido un error, ¿no? Como lo que sintió Judas después de haber traicionado al Señor. Y no es de eso de lo que estamos hablando. Entonces, yo les pido que el cuadro anterior que les envié la semana pasada lo vamos a sustituir por este nuevo cuadro, porque nos estamos refiriendo no a ese sentimiento de culpa, sino al estado objetivo de haber violado la voluntad de Dios, los planes de Dios, y por lo tanto somos culpables. Y somos culpables y merecedores del castigo correspondiente. Vamos a leer Romanos 6:23. Le voy a pedir a Mario que por favor lea. Romanos 6:23. Sí, Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Voy a pedirle a Shari que por favor lea Ezequiel capítulo 23, versículos 49. Ezequiel capítulo 23, versículos 49. Ok, 23:49. Dice, y sobre vosotras pondrán vuestras perversidades y pagaréis los pecados de vuestra idolatría y sabréis que yo soy Jehová el Señor. O sea, sobre vosotras pondrán vuestras perversidades, sobre nosotros se colocan nuestras perversidades y tendremos que pagar los pecados, en este caso dice de nuestra idolatría,
y sabréis que yo soy Jehová. Entonces, lo que estamos diciendo es que el pecado crea una deuda moral que exige un pago ante un Dios 3 veces santo. El pecado crea una deuda moral y exige un pago ante Dios que es 3 veces santo. Entonces, si existe una deuda moral por el pecado, hay una deuda moral por el pecado, la pregunta es, ¿quién debe pagar por eso? O sea, ¿quién es el culpable que debe asumir el pago de esa deuda moral frente a Dios? Y la respuesta es absolutamente simple: el hombre. O para decirlo más suavemente, tú, yo, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, ¿quién es el culpable? ¿A quién le voy a cargar el costo del pecado que hay en mí? A mí, pues. Entonces, el primer efecto eterno del pecado es la desaprobación de Dios. El segundo efecto eterno del pecado es la culpabilidad por la cual me corresponde pagar por la deuda moral que tengo ante Dios. ¿No es cierto? Ahora, y aquí comenzamos el problema, y el estudio de hoy va a ser muy interesante, porque el hombre, con el afán de evadir su culpabilidad, toma 3 posturas distintas. Algunas de las 3 o las 3 a la vez, ¿no? Son 3 actitudes, 3 conductas que el hombre utiliza para tratar de evadir su culpabilidad. La primera es la negación. La segunda es el autoengaño. Y la tercera es echarle la culpa a otros. Voy a repetir. Son 3 actitudes por medio de las cuales el hombre trata de evadir su culpabilidad frente a su pecado: la negación, el autoengaño y el echarle la culpa a otros. Empecemos hablando de la primera, la negación. Una manera muy común de tratar de evadir mi culpabilidad es la negación del pecado. Dicho de otra manera, negar que el pecado es pecado y vestirlo de alguna manera que disfrace la realidad. Muchos tratan de darle otro nombre para que ya no sea reconocido como pecado. Hay un autor muy interesante que se llama Karl Menninger, es un austriaco, me parece, Karl Menninger, que escribió un libro y que dice, ¿qué le sucedió al pecado? Hace esta pregunta, ¿qué le sucedió al pecado? ¿No? Y entonces escribe, negar la existencia del pecado, disfrazándolo con otro nombre, es una manera de deshacerse de la penosa conciencia de nuestro mal comportamiento. Entonces, para evadir mi culpabilidad, lo que voy a hacer es, voy a disfrazar el pecado, voy a negar que el pecado es pecado y le voy a poner un nombre más bonito, un nombre más atractivo, ¿no?
No se llama fornicación. No, 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 no se llama fornicación. Se llama amor libre. Se llama experiencias previas al matrimonio para conocernos mejor. O se llama vivir juntos, ¿no? Aquí es muy común en Europa que los jóvenes no se casen, sino que se mudan para vivir juntos. Y tenemos muchos conocidos que se mudaron, algunos de ellos inclusive que eran miembros de alguna iglesia, entonces se van a vivir juntos y te presentan, ¿no? Y te dicen, oh, es mi pareja, ¿no? Mi pareja. ¿Y qué cosa es mi pareja? Es mi compañero de fornicación, ¿no? O sea, esa es la idea básicamente, ¿no? Contaba yo que me habían invitado a un matrimonio y en ese matrimonio, de arranque nomás, 3 amigos míos, 3 personas conocidas, me presentaron a sus parejas o sus parejos, ¿no? Y entonces yo decía, estoy en medio de la fornicación. ¿Por qué? Porque le cambian el nombre y entonces ya se sienten con la conciencia tranquila. Esta es la negación. El adulterio no es adulterio, no es ser infiel, no es traicionar a tu pareja, sino encontrar el amor de tu vida. Por fin encontrar a alguien que te ama y que te trata bien. A la lascivia le llamamos amor por la belleza corporal. Recuerdo que un amigo un día llegó de visita al Perú, lo llevamos a comer a un restaurante en una playa que creo que ya no existe, que se llama La Herradura. Era una playa y él tenía una cámara con un teleobjetivo que podía acercar mucho, ¿no? Y yo lo veía tomando fotos en la playa. Entonces le digo, ¿qué estás tomando fotos? No, me dice aquí tomando fotos a la naturaleza, a la belleza de Dios, ¿no? Y estaba tomando fotos a las chicas en bikini, ¿no? Entonces a la lascivia le llamamos amor por la belleza corporal. El deseo de poder y de control se le llama liderazgo con visión. ¿Ah? Liderazgo con visión. Me pidieron dar un estudio bíblico a unos miembros de una iglesia en Lima por Zoom y me pidieron un tema. Me dijeron el liderazgo, ¿cómo el nombre? Era liderazgo contemporáneo o una cosa así. Y lo que yo le dije a la gente es, yo no voy a hablar de liderazgo, voy a hablar de ser siervos. Porque el liderazgo es el que va adelante, el siervo es el que va detrás, ¿no? Entonces el deseo de poder y control, a eso le llamamos liderazgo con visión. El homosexualismo, la depravación moral, se disfraza de libertad para amar. Soy libre para amar, ¿no es cierto? Y el aborto, que es asesinato de un ser indefenso, se viste de derecho sobre mi cuerpo, ¿ah? Derecho sobre mi cuerpo, porque de esa manera ya evito el título de muerte que la Biblia prohíbe. No matarás, ¿verdad? Entonces, la primera forma de evadir mi culpabilidad del pecado es negando la existencia del pecado, disfrazándolo con otro nombre y de esa manera trato de calmar mi conciencia. Ahora, este proceso de negación es como mover las agujas del reloj. Yo puedo cambiar las agujas del reloj cuantas veces quiera, pero eso no cambia la hora, ¿no? No cambia la hora, porque yo puedo cambiarle al pecado, puedo cambiarle el nombre, pero eso no cambia su esencia a los ojos de Dios. A los ojos de Dios, disfrazar el pecado cambiándole de nombre
influye de alguna manera en la percepción que Dios tiene de la maldad? No, no influye. El concepto que Dios tiene de la maldad está claro. Hay un texto que muchos de nosotros conocemos que está en Isaías capítulo 5, versículo 20 al 24. Voy a pedirle a Lucita, por favor, léelo. Isaías 5, del 20 al 24. Ya. Pero desde el 20. Dice, hay de los que a lo malo, perdón, no he abierto mi cámara para no ser descortés. Hay de los que a lo malo, ay, se me fue, 20, perdón que estoy con el celular. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. ¿Hasta dónde? 24. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Este pasaje es clarísimo, ¿no? Aquí este pasaje nos habla de aquellas personas que visten el pecado de una manera distinta a la realidad. Dice, versículo 20, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno le llaman malo. Hay de los que hacen de las tinieblas, de la luz tinieblas, y de las tinieblas hacen luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y luego el versículo 21 nos habla, hay de los sabios en sus propios ojos. O sea, que ellos se consideran sabios a sí mismos delante de sus ojos, pero no delante de los ojos de Dios. Hay de los que son prudentes delante de sí mismos, pero no son prudentes delante de Dios. O sea, la gente se autoconvence, la gente se engaña a sí mismo negando el pecado y ellos creen que están bien. Versículo 22, son valientes para beber vino, son hombres fuertes para mezclar bebida. Es decir, interesante, ¿no? Soy valiente para ser borracho. Soy un hombre valiente. Me gusta chupar un montón y emborracharme. Soy un gran hombre porque tomo muchísimo, ¿no? Y dice, los que justifican al impío mediante cohecho, coima, ¿no? O sea que si justifican al impío por plata, te dan dinero y tú justificas al impío y al justo le quitan su derecho. Ahora, miren lo que dice el versículo 24. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo, o sea, la llama, la lengua de fuego, como la llama consume el rastrojo y la llama devora la paja, y ustedes saben que la llama cuando agarra paja la consume en 2 patadas, ¿no? No es como la leña que se demora. La paja se consume rapidísimo. Así será su raíz, la raíz de este tipo de personas, como podredumbre, y su flor se desvanecerá
como polvo. ¿Por qué? Porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. ¿Qué es lo correcto? Lo correcto no es creer que negando el pecado evito mi culpabilidad. No, es como un alcohólico. Si realmente quiero recibir ayuda, el alcohólico necesita reconocer que es alcohólico y entonces pedir ayuda. Y lo mismo es con el pecado. Si uno está negando el pecado y llamándole otro nombre, no va a recibir ningún tipo de ayuda. La ayuda correcta es reconocer el pecado por su nombre. Reconocer el pecado por su nombre y confesarlo delante de Dios. El que niega el pecado no recibe ningún tipo de ayuda de parte de Dios. Voy a pedir que Carlos, por favor, léenos Primera de Juan 1:8. Ok, Primera de Juan 1:8. 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, la palabra dice lo primero, que si tú no dices, si tú no reconoces tu pecado, si decimos que no tenemos pecado, entonces, ¿qué estoy haciendo? Nos estamos engañando a nosotros mismos. Y en segundo lugar, la verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, dos cosas. Nos estamos engañando a nosotros mismos porque sí tenemos el pecado y la verdad no está en nosotros, la mentira está en nosotros. Carlos, lee por favor el versículo 10. Ok. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Este es otro pasaje. Si decimos que no hemos pecado, dos cosas. Le hacemos a él mentiroso, a Dios lo hacemos mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Vamos a hacer un resumen. Si negamos la realidad del pecado, si no le llamamos al pecado como es, como pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos. La verdad no está en nosotros. Le hacemos a Dios mentiroso y la palabra de Dios no está en nosotros. Pero ¿qué es lo que debemos hacer? La clave está en el versículo 9. Primera de Juan 1:9. Carlos, tú también. Primera de Juan 1:9. Ok. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Perfecto. Entonces, entre el versículo 8 y el versículo 10 está el versículo 9, que dice, pero si confesamos nuestros pecados, entonces Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Salmo 32, versículos 1 al 5. Salmo 32, versículos 1 al 5. Hugo, por favor, léelo. Yo, pastor, Salmo. Janet, ya. Salmo 32, versículos 1 al 5. Salmo 32, del 1 al 5. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano.
Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Selah. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Perfecto. Esta es la salida. La salida, cuando David entiende y reconoció su pecado con Betsabé. Entonces dice, bienaventurado, feliz, bienaventurado, buena ventura, buen futuro. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Tomaron nota de esa frase. A quien Dios no culpa. A quien Dios no culpa. Estamos hablando de que la primera actitud del hombre para evadir su culpabilidad es negar la realidad del pecado y cambiarle de nombre para sentirse tranquilo. Y acá lo que te está diciendo es que bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa, no lo culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Dice el mismo David, mientras callé mi pecado, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Es decir, yo tenía un jardín y se convirtió en un desierto. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y entonces, en lugar de tratar de engañarme a mí mismo, cambiándole de nombre al pecado para tratar de evadir mi culpabilidad, versículo 5 dice, mi pecado te declaré. No encubrí mi iniquidad, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces, para evitar mi sentimiento de culpabilidad, yo quiero cambiarle el nombre a los pecados y disfrazarlos de cualquier otra cosa, pero a los ojos de Dios nada de eso cambia su esencia. Solo un arrepentimiento sincero y confesarle a Dios nuestros pecados directamente permiten que encontremos el perdón de Dios y que ya no seamos culpados por Dios. ¿Ok? Bueno, estábamos diciendo, vamos a entrar al segundo punto, cómo el hombre trata de evadir su culpabilidad, negando el pecado. La segunda es autoengañándonos. Autoengañándonos. ¿Ok? Y está muy relacionado. El autoengaño es quizás la consecuencia más inmediata a la negación del pecado. Voy a pedir al señor Miguel Muñoz Valverde, por favor, que lea Jeremías 17:9. 17:9. Así tengo, no lea Jeremías, no te puedo abrir la hoja. 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Hace un tiempo atrás escuché un comentario de alguien que le decía a otra persona, una persona decía, no sé qué hacer. Y la otra persona le dio el siguiente consejo. Haz lo que tu corazón te indica. Cuando yo escuché ese comentario, dije, es el peor consejo que le puedes dar a alguien. Haz lo que tu corazón te indica, porque el corazón, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, torcido.
¿quién lo conocerá? Y por esa razón muchísima gente que hizo lo que su corazón decía, terminó casándose con un animal, con una bestia que terminó golpeándolo, o un borracho, o lo que fuera. ¿Por qué? Porque se casó por lo que su corazón le decía, y estaba tan enamorada de tal tipo que no pensó, que no usó la cabeza. Entonces, el peor consejo que podemos decirle a nadie es: haz lo que tu corazón te diga. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es engañoso, nos engaña. Los hipócritas de los que a menudo hablaba Jesús probablemente se engañaban a sí mismos antes de intentar engañar a otros. Los sacerdotes, los escribas, los fariseos vivían engañados, creyendo que su fe era auténtica. Y en realidad era pura hipocresía y maldad. O sea, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, toda esa gente que se creían los líderes religiosos de la época de Jesús, vivían un engaño. Ahora, no es que lo hacían a propósito. Eran personas sinceramente engañadas. Porque ese es otro de los efectos del pecado y que por medio del cual queremos evitar la culpabilidad del pecado, es de engañarnos a nosotros mismos. La primera manera es negar el pecado y cambiarle de nombre. La segunda es autoengañarnos. Y por eso, cuando Jesús habló de esta gente, en Mateo 5:20, nena, por favor, léelo. Mateo 5:20. Ok, Mateo 5:20. 5:20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y esto es para que se nos pongan los pelos de punta. Esta frase que Jesús les dijo es realmente, es un cuchillo en el alma de cualquier persona que se cree cristiana. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Si yo vivo una fe llena de falsedades, de hipocresía, o sea, no una fe natural, no una fe real, ¿no? Entonces, y mi justicia no es mayor que la de los fariseos y de los escribas, quiere decir que no entraré en el reino de los cielos, que Jesús no ha salvado mi alma todavía. Y alguna vez me preguntaron cuál es la primera cosa que debemos hacer los padres con nuestros hijos. Y yo le decía a la gente: vivan una fe natural, una fe real, tanto en la casa como en la calle. Que tus hijos vean en ti una fe natural, porque esa fe natural es la que gana el corazón de los hijos. Esos que tienen una vida en la iglesia y en la casa tienen otra, no ganan nada. Ganan que los hijos cuando crezcan se vayan de la iglesia. Entonces, estos sacerdotes y fariseos estaban autoengañados. Y es interesante porque Jesús en Mateo 7:3 lo explica. Mónica, léelo, por favor. Mateo 7:3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Qué magistral, ¿no? Cómo Jesús
les enseña que hay la posibilidad de autoengañarte porque miras la paja que está en el ojo de tu hermano, pero no eres capaz de ver la viga que está en tu propio ojo. El autoengaño tiene la capacidad de juzgar el comportamiento de los demás y al mismo tiempo cerrar sus ojos a tu propia culpa. ¿Mm? Y de esa manera las personas quieren evadir su culpabilidad de sus pecados delante de Dios, autoengañándose, haciéndose creer a sí mismas que son suficientemente justas y buenas. Aunque el resto esté equivocado, yo estoy bien. Yo sí llevo una vida cristiana buena, correcta, y me autoengaño, ¿no? La gran historia que nos ilustra esto fue el rey David, ¿no? Ustedes ya conocen la historia, pueden leerla en Segunda de Samuel, capítulo 12, cuando el profeta Natán se acerca y le cuenta a David la historia y le dice, habían dos hombres en una ciudad, el uno era rico, el otro era pobre, el rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino un hombre de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la única oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido de visita. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Y Natán le dijo, tú eres. Y entonces recién cuando Natán le abre los ojos, David se da cuenta de su pecado. Gálatas capítulo 6, versículo 3. Rafa, ¿puedes leer? Gálatas 6, 3. Gálatas. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, ¿qué está haciendo? A sí mismo se está engañando, ¿no es cierto? Chiqui, por favor, lee Santiago 1:26. Santiago 1:26. Primito, estoy con una migraña, no estoy pudiendo Ya, leer. tranquila nomás, tranquila. Fanny, Gracias. Fanny, Sí. lee Santiago 1:26. Santiago 1:26 me 26. dijo, ¿sí? Un momento. Dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón. La religión del tal es vana. La palabra vana significa hueca, etérea. La palabra vana en el griego es como el humo que se desvanece. Entonces, si alguno se cree religioso entre vosotros, pero no tiene la capacidad de refrenar su lengua, entonces, ¿qué está haciendo? Dice acá, está engañando a su corazón. ¿Por qué? Porque la religión de esta persona es hueca. ¿Ah? Entonces, hay muchas personas que se autoengañan convenciéndose a sí mismos de que su pecado no es pecado, sino
algo de menor gravedad. Y de esa manera ellos evitan sentirse culpables. El autoengaño te hace creer que eres suficientemente bueno, que todo va bien. Hay un pasaje, ya no lo voy a leer porque nos va a faltar tiempo, pero el autoengaño te hace creer que eres suficientemente bueno, ¿ok? Vamos a leer el Salmo 139, versículo 23 al 24. Salmo 139, versículos 23 al 24. Mario, por favor. Un momentito. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Esta es la solución. En lugar de autoengañarnos, la solución es orar a Dios y decirle, Señor, examíname. Examíname, oh Dios. Conoce mi corazón, pruébame. Conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad. Y al final le dices, y guíame en el camino eterno. Señor, ayúdame, abre mis ojos. Permíteme ver mis errores. Permíteme ver si me estoy autoengañando. Entonces, hemos visto que la gente, para evadir su culpabilidad, trata de negar el pecado poniéndole cualquier otro nombre. Y en segundo lugar, se autoengañan, haciendo creer que ellos sí son buenos y que en realidad su pecado no tiene mucha trascendencia. Por eso es que hay mucha gente a la cual le decimos que sin Cristo no hay salvación, que tienen que arrepentirse de sus pecados, y la gente me dice, no, pero yo soy bueno, suficientemente bueno como para ganarme el cielo. Cuando mueran se darán cuenta que no fueron suficientemente buenos. Y en tercer lugar, la forma de evadir mi culpabilidad frente a mi pecado es echarle la culpa a otros. Les Luthiers era un grupo musical cómico que dijo algunas frases importantes. Entre estas, dijo, errar es humano, pero echarle la culpa a otro es más humano todavía. Errar es humano, pero echarle la culpa a otro es más humano todavía. Esta corriente de culpar a otros de mi pecado, de tratar de evadir mi culpabilidad culpando a otros de mi pecado, se formalizó, o sea, toda la vida ha sido igual, pero para nosotros, especialmente para nosotros en el último siglo y en el que estamos viviendo, se formalizó con las enseñanzas de Sigmund Freud. Sigmund Freud fue un neurólogo austriaco que murió en el año 1939. Se le considera el padre del psicoanálisis. Y en todos los estudios que este neurólogo austriaco hizo, él planteaba que no somos lo que somos, sino que somos lo que la sociedad hizo de nosotros, o somos lo que nuestra familia hizo de nosotros. Entonces, al final, cuando entrevistaba a delincuentes, asesinos, violadores, llegaba siempre a la conclusión que su infancia fue afectada por la sociedad, por la familia, porque tuvo experiencias buenas, experiencias traumáticas, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces al final el asesino, el violador, terminaba convencido
de que sus problemas mentales y emocionales no eran su culpa, sino que quien tiene la culpa de lo que me pasa era mi mamá, mi papá, mi tío, el colegio, mis amigos, la sociedad. O sea, todo el mundo era culpable menos uno. Entonces, en la línea del pensamiento que domina el mundo actual, se disculpa el comportamiento equivocado culpando a otros. Tengo amante porque mi mujer no es cariñosa, ¿no? Le pego a mi esposa porque me saca de quicio. Robo porque no me dan un puesto de trabajo. Miento porque no me entienden si digo la verdad. Reviento en cólera porque todo el mundo me busca pleito. Es decir, nunca soy responsable ni culpable de lo que hago. Los demás son culpables de ello. El pasaje que vamos a estudiar lo hemos leído antes, pero cae a perfección, así que vamos a estudiarlo nuevamente. Nos vamos a Génesis, al capítulo 3, desde el versículo 8 en adelante. Este pasaje, Adán y Eva, es la mejor ilustración que tenemos de cómo la gente, para evadir su culpabilidad frente a su propio pecado, busca disculparse echándole la culpa a otros. En Génesis capítulo 3, el versículo 8, oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Entonces la primera respuesta de Adán. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. En primer lugar, el hombre culpó primero a la mujer. La mujer, pero de taquito, culpó a Dios, porque no solamente dijo la mujer me dio del árbol, sino la mujer que me diste por compañera. En otras palabras, tú, Dios, cometiste un error. O sea, dicho de otra manera, la mujer es culpable, pero en última circunstancia, tengo que decirte, Dios, que a ti se te ocurrió la idea de darme a esta mujer. O sea, fue la idea tuya. Tú fuiste el que tuvo la idea de darme a esta mujer, así que no me culpes a mí porque los errores que la mujer cometió, en realidad, fuiste tú el que inició todo esto, pues. Si me hubiera dejado solo, tranquilo, acá, con las ovejitas, con los elefantes, no habríamos tenido una mujer que me indujese a pecar. Entonces, Adán no solamente culpa a la mujer, pero indirectamente lo hace a Dios responsable. Es lo que hacemos nosotros hoy en día, ¿no? ¿No es cierto? ¿Acaso no decimos, ¿dónde está Dios? ¿Por qué hay tanto hambre en la tierra? ¿No? Estábamos en el crucero, junto a la piscina, hablando con Max y Sonia Krebs, y dos señoras españolas estaban cerca, y escucharon nuestra conversación bíblica, y se acercaron, y me dijeron si podían escuchar. Le dije, claro que sí. Y en medio de eso le pregunté a ella, ¿y usted es creyente? Y ella me dijo, no, tengo muchas dudas. Y le dije, ¿cuáles dudas? No, porque en el mundo hay muchos huérfanos,
hay mucho hambre, hay mucha gente que no tiene que comer. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios acá? ¿Ah? Entonces yo le dije, Dios está ahí, pero nosotros somos los que hemos hecho tanto daño a la tierra, al planeta, nosotros somos. Y entonces le dije una verdad, le dije, ¿sabe usted que la Biblia enseña que todos deberíamos separar un 10% de nuestros ingresos para entregárselos a Dios? Y que con eso, con ese 10% de ingresos, no solamente se sostiene la iglesia, no solamente se sostiene el ministerio pastoral, pero también se sostienen pobres y huérfanos y viudas, porque para eso es, ¿no? Pobres, huérfanos, viudas. Y entonces yo le dije, ¿usted está de acuerdo con eso? Y ella me dijo, sí. Y yo le pregunté, ¿y usted está dispuesta a hacerlo? Bueno, es que es difícil. Entonces no culpemos a Dios. Si usted no tiene la capacidad de ayudar con un 10% de sus ingresos a viudas, huérfanos, niños que no tienen que comer, entonces no le eche la culpa a Dios, la culpa es de usted. Usted no quiere obedecer la enseñanza bíblica. Entonces lo mismo hacemos nosotros, culpamos a Dios. Es como el hijo pródigo. Nos vamos, nos alejamos de Dios, vivimos lejos de Dios, pero cuando las cosas van mal, echamos la culpa a Dios. Esto es lo que hizo Adán. Adán hizo exactamente lo mismo. Culpó a la mujer y de taquito culpó a Dios del problema. ¿No es cierto? Entonces mejor hubiese sido que Dios no le diera pues una mujer y que Adán se quedara solo en el huerto, ¿no es cierto? Y luego iba a reclamar. Señor, a todo el mundo le has dado una pareja menos a mí. ¿No? Entonces, este es el proceso natural de la gente de tratar de culpar, en última instancia, culpar a Dios de los males que nosotros nos ganamos, ¿verdad? Porque hay tantas cosas que tenemos que pasar como consecuencia de nuestra irresponsabilidad, pero culpamos a Dios. Volvamos a Génesis, al capítulo 3. El versículo 13. Entonces Jehová le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Noten esa frase, ¿eh? La serpiente me engañó y comí. O sea, en otras palabras, Eva está diciendo, fui víctima de un engaño. ¿Ah? No soy responsable, no soy culpable. ¿Por qué? Porque fui víctima de un engaño. La serpiente me confundió y me engañó y entonces yo no soy culpable porque la serpiente fue la que me engañó. Yo soy una víctima de todo esto. Yo soy una víctima. Que es lo que hacemos todos todo el tiempo. Cuando yo escucho los comentarios de gente que se divorcia, que es interesante que las dos partes siempre son víctimas. En los divorcios, las dos partes son víctimas, ¿no? No, es que ella era así, no, es que él es así. O sea, todos somos víctimas. Versículo 14. Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En otras palabras, la serpiente recibió su castigo. A la mujer, versículo 16, a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y aquí la pregunta es la siguiente. La respuesta de la mujer como víctima de un engaño por parte de la serpiente, ¿la libró del castigo
y de las consecuencias del pecado? No. Por más que ella quiso presentarse como víctima de un engaño, igualito recibió su castigo. En el versículo 17, y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con el dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Pregunto, la respuesta del hombre, culpando a la mujer y culpando a Dios de su pecado, ¿lo libró del castigo y de las consecuencias del pecado? No. Por más inteligentes que sean nuestros argumentos, somos culpables de los pecados que cometemos y tenemos que pagar por ellos. Y tenemos que pagar por ellos. Pero tengo buenas noticias para todos ustedes. Cuando reconocemos nuestra culpabilidad por nuestros pecados y con arrepentimiento llegamos a los pies de la cruz, Jesús se hace cargo de nuestros pecados como si Él fuera el culpable y paga con su muerte en la cruz la deuda moral que nosotros teníamos que pagar. Empezamos leyendo Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero, la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mi vida, lee por favor Romanos 5:8. Ya un ratito. Sí. Ocho dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el amor de Dios, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿En quién tiene efecto esto? ¿Para quiénes es aplicable? ¿Para quiénes es aplicable la muerte de Cristo? Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Una persona que reconoce su pecado y su culpa, y en lugar de tratar de evadir su culpabilidad, negando el pecado o dándoles otro nombre, que trata de evadir su responsabilidad con autoengaño, haciéndose creer que es suficientemente bueno, o una persona que tratando de evadir su culpabilidad le echa la culpa a otros. En cambio, una persona que reconoce su culpa frente a sus pecados y se acerca a la cruz y se une a Cristo de tal manera
Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y le invita, dice Cristo, por favor, toma mis pecados. Esa muerte en la cruz, que pagaste en la muerte en la cruz, aplícalo a mis pecados, a mi vida. Vive en mí, entra en mí. Esa persona ya no tiene culpabilidad que pagar, porque Cristo ya pagó. Y por eso obtiene vida eterna. El estudio de hoy, y repetimos acá el cuadro, decíamos la culpabilidad. Somos culpables ante Dios por nuestros pecados y esto implica que tenemos que pagar por esa deuda moral con muerte eterna. Y eso lo vamos a ver más adelante. La próxima semana hablamos del castigo, juicio y disciplina y luego vamos a hablar acerca de la muerte física, espiritual y eterna. Esta culpabilidad nos hace pagar eternamente con castigo, juicio, disciplina y muerte espiritual. Y entonces, nosotros, en lugar de evadir nuestra culpa, vayamos a los pies de Cristo y digámosle, gracias Señor, porque tu muerte en la cruz me quita toda culpa, me limpia de mis pecados. Si alguien de los que está en este estudio bíblico no lo ha hecho todavía, acérquese al Señor. Póngase a los pies del Señor y dígale, Jesús, aplica tu muerte en la cruz, aplícala a mi corazón. Lávame en tu sangre. Ven a morar en mi corazón, porque con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Hay alguien que tiene alguna duda? ¿Quiere hacer alguna pregunta? Abran sus pantallas para poder vernos. ¿Nadie tiene dudas? Yo no tengo pantalla para que me vean porque he cambiado de teléfono, así que me disculpo. Ok. Quería hacerte una pregunta. El tema del pecado definitivamente siempre va a ser una lucha cotidiana. Yeah. El pasaje del Salmo habla de examinarse y pedirle al Señor que nos ayude. Pero hay un pasaje muy breve en Santiago que dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Yeah. Entonces, no solo son los pecados que siempre mencionamos, ¿no? Y posiblemente sean los sexuales, adulterio, fornicación y los que traen más escándalo. Y ahí sigue la lista del orgullo, la ira, el chisme, que también los conocemos. Pero acá Santiago habla del que sabe hacer lo bueno. Y no dice, bueno, el que sabe hacer lo bueno, bueno, corríjase y hágalo. Él menciona que es pecado. Sí. ¿Qué piensas de eso? Completamente de acuerdo. Pecado no es solamente hacer cosas malas, sino no hacer las cosas buenas. Hay un pensamiento muy bonito que alguna vez lo escuché, que decía, no somos, o sea, el mundo está como está, no solamente porque los malos hacen cosas malas, sino porque los buenos no hacemos las correctas. Es decir, cuando nos callamos, por ejemplo, con una injusticia, y no decimos nada, no abrimos la boca, cuando dejamos que la injusticia continúe. Lo que está pasando ahorita en el mundo actual con esta tonta ideología de género, donde un viejo de 60 años se viste como una niña de 6 y quiere utilizar el baño de damas en un centro comercial porque es una niña. O sea, ese tipo de cosas absurdas que están corriendo ahorita en el mundo actual, ¿no? La gente que se cree caballo, que se cree cebra, hay gente que se cree mariposa.
y que nos quieren obligar a aceptarlo, ¿no? O que empiezan con sus tonterías de cambiarle una letra al lenguaje, ¿no? Todes, para no decir todos ni todas, todes. O sea, ese tipo de tonterías que están ocurriendo en el mundo, la mayoría de gente se está callando. La mayoría de gente se está callando, no decimos nada. Dejamos que esta gente avance. Eso es pecado. Es pecado porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Cuando tú ves en la calle a una persona que está en necesidad, la Biblia dice que no es suficiente que le digas, voy a orar por ti. Si no le damos algo para quitarle el hambre, entonces, ¿de qué sirve que voy a orar por ti? Tiene necesidad. Entonces, sí, hay que orar por ellos, claro que sí, pero hagamos algo, porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, la verdad es que, como tú dices, toda nuestra vida debemos estar con los ojos muy abiertos para no solamente cometer los pecados que ya conocemos, ¿no? Fornicación, mentira, chismes, o sea, todas esas cosas. Pero por el otro lado, para que no somos capaces de hacer lo correcto. No somos capaces de hacer lo correcto. Entonces, en ese caso se aplica el texto, ¿no? Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Está bien? Gracias, Carlos. Muy bien. No tienes cámara en tu teléfono. ¿No te llegó el teléfono que te mandé? Me avisó la empresa que hay una demora por el mal tiempo, Ya. pero que antes del 28 de diciembre, creo que me dijo más o menos, me iba a llegar. Sí, si no, Pero avísame. pero no sé Avísame si para será verdad, reclamar en el porque correo el postal de 28 de Austria. diciembre es el Día de los Inocentes, entonces no sé si ha sido una broma de mal Ay. gusto. Creo que hay una fecha también importante que no sé si será, de repente no es así, no sé. Porque Pero te la mandé con la tablet. ya. Entonces tengo que ver. Lo que pasa es que como he cambiado de dirección aquí en Pucallpa, de repente Vale. por eso no he llegado, tengo que corregir. No Otra era pregunta. un combo con un laptop también, ¿no? No. Sí, ¿Alguna otra pregunta? venía con combo. Ahora, Pero por- Carlos, yo por ejemplo, lo que acabas tú de decir es verdad, eso de toda la ideología en género y todo. Pero yo veo que hay cristianos en Instagram. A mí me gusta el Instagram bastante, me gusta bastante, pero veo ahí que a Agustín Laje, que es un sociólogo y conoce el tema a fondo, que es erudito en el tema que domina, etcétera, hasta los cristianos lo invitan. Y hasta gente cree que de repente él es cristiano. Bueno, no lo sé, de repente si lo es, no lo sé. Pero lo que yo veo es que yo lo escucho y él sabe y defiende todo esto, pero lo que también me he puesto a pensar, digo, ¿por qué yo no me puedo preparar como él? ¿Por qué yo no puedo tomar un libro? ¿Por qué yo no puedo hacer lo bueno? O sea, en el sentido de que hay gente que cree que la palabra del pastor, y con todo respeto lo digo porque tú lo eres, que la palabra del pastor es ley. Entonces, si el pastor lo dijo, entonces así es. Pero los cristianos, como decía un pastor, no tienen el criterio de evaluar o examinar si en realidad eso está ahí, si en realidad el contexto enseña eso. Y me refiero a Agustín Laje porque lo pone en plataformas cristianas hablando de este tema, porque creo que no hay cristianos que puedan hablar del tema como él. O de repente me estoy equivocando. No hay cristianos, pero él es famoso por sus libros. Uno de los mejores libros que lo recomiendo siempre de Agustín Laje es Generación Idiota. Y el último que ha sacado. Y el primero que sacó se llama Generación Idiota. Y bueno, la verdad es esa, la verdad es que por eso que la iglesia está como está, porque la gente no se prepara. Y inclusive, por ejemplo, en algún momento conversando con algunos amigos, y yo les compartía que la iglesia de nosotros crece muy lento, ¿no? Y que hay otras iglesias que crecen mucho más rápido. Y él me decía,
es que probablemente tus prédicas o tus enseñanzas son demasiado complicadas o más elevadas, digamos, ¿no? Que debería predicar yo más simple, más sencillo, y probablemente vendría más gente para escuchar. Y yo le decía, yo me siento mal haciendo eso, o sea, yo me siento mal rebajando el nivel de la enseñanza, pero la verdad es que la mayoría de creyentes no tienen ni quieren tener tiempo estudiando la palabra. O sea, no quieren, no tienen tiempo, están muy ocupados y entonces no les interesa realmente profundizar en la palabra. Pero si alguien se dedicara a estudiar y a profundizar, también podría ser como Agustín Laje. Claro, también depende de tus propios talentos naturales, ¿no? Hay algunos que tienen una capacidad mental de discusión rapidísima, ¿no? Y hay otros que probablemente tenemos que meditar antes de contestar, ¿no? Hay personas que contestan inmediatamente con una velocidad, con una lumbrera, ¿no? O sea, tiene una capacidad para contestar preguntas inmediatas y perfecto, ¿no? Pero hay otros, ¿no? Yo, por ejemplo, yo tengo que tomar mi tiempo para pensar mis respuestas. Yo soy más bruto que esa gente más inteligente que yo. Entonces, yo reconozco mis limitaciones, reconozco en qué niveles puedo discutir o con quiénes puedo discutir y me meto en discusiones de mi nivel, ¿no? Entonces, pero hay gente que sí tiene una capacidad, tiene una agilidad mental, como algunos políticos tienen una agilidad mental brutal, ¿no? ¿Ok? Bueno, listo. ¿Alguna pregunta más? Si no, para terminar orando. Pastor, disculpe, más que es una petición que me acaban de preguntar si se podría hacer. Y es Nicole diciéndome que si podrían orar ahorita todos juntos por la niña de ella. ¿Ya? Porque la tiene mal lo que es de los bronquios, del pecho. Ya. Que si Perfecto, por favor vamos a pueden orar por ella. Muy bien, entonces vamos a orar para terminar la reunión y de paso oramos por la hijita de Nicole, por los bronquios. Padre, gracias por esta noche. En el nombre de Jesús te damos gracias por lo que hemos aprendido, al reconocer que nosotros mismos hemos pasado por estas etapas, que a veces para negar nuestra culpabilidad negamos el pecado, le cambiamos de nombre para tratar de quedarnos tranquilos o nos autoengañamos o le echamos la culpa a otros. Y Padre, la única manera es reconociendo nuestra culpa y yendo a la cruz de Cristo para que tú nos perdones. Y Padre, aprovechamos esta oportunidad para orar por la hija de Nicole, el problema con los bronquios. Pedimos un milagro en el nombre de Jesús a la distancia. Da la orden, Señor, da la orden, sánala, pon tu mano sobre ella, tú puedes sanar a la distancia. En el nombre de Jesús pedimos por la niña de Nicole. Gracias, Padre, por todos los que han asistido. Rogamos que nos acompañes y nos permitas reflexionar sobre lo que hemos estudiado en este día. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Har. Que Dios les guarde, cuídense, pórtense bien. Bye. Buenas noches, muchas gracias, bendiciones. Gracias, amigos. Chao. Good night. Chao.